Bienvenidos una vez más a su programa Loco por las Letras. Recuerden que este programa trata sobre la promoción a la lectura, de que usted lea, por favor. Pues me da mucho gusto que continúen aquí con nosotros en su programa Loco por las Letras. Estoy muy contento porque este es el primer programa de la segunda temporada. Antes de comenzar, pues quiero darles las gracias por entrar a la página, por la gente que se ha suscrito. Muchas gracias por toda la gente que nos ha hecho comentarios, como Joserra de San Luis Potosí, una señora que se llama Dexi de Venezuela, y a mi sobrino nieto que está en San Antonio, Texas. Un saludo a Saúl Poncio Ivieta, se llama. Todas esas personas me han hecho comentarios, me han mandado saludos, me han compartido el video. Mi amigo José Julio Llanas, un saludo también, y muchas gracias. Recuerden darle like al video, compartirlo y suscribirse. Pues vamos a empezar con el programa, y me encontré este libro de Charles Dickens que se llama Para leer al anochecer, historias de fantasmas. Este libro pertenece a las salas de lectura, el Programa Nacional de Salas de Lectura. Pues muchas veces me preguntan que cómo hacer para que los niños o los adolescentes tomen el hábito de la lectura, y pues con lecturas que les gusten, que les atraigan, como las leyendas y como estos cuentos de fantasmas. Charles Dickens fue un autor muy famoso, ahorita vamos a leer su biografía, de Inglaterra del siglo XIX. Aquí en la contraportada dice: Charles Dickens estuvo interesado durante toda su vida por los fenómenos misteriosos. Su natural inclinación hacia el drama y lo macabro hicieron de él un extraordinario escritor de cuentos de fantasmas. Para leer al anochecer presenta 13 de las más célebres y espeluznantes historias de fantasmas escritas por Dickens: El fantasma en la habitación de la desposada, El juicio por asesinato, El guardavías, Fantasmas de Navidad, El capitán asesino y El pacto con el diablo, La visita del señor testador o La casa encantada, entre otras. En una nueva traducción al castellano: villanos que se mueren ahorcados, mujeres misteriosas que encargan retratos desde el más allá, marinos desaparecidos que hacen visitas inesperadas a los vivos, viajeros victorianos que se encuentran con siniestros niños en oscuros caserones. Puro talento gótico. Pues aquí tiene 13 relatos, algunos muy largos, muy interesantes. Ese del guardavías está muy interesante. Y les voy a leer la biografía que viene aquí de Charles Dickens, que dice: Charles Dickens nació en Portsmouth, Inglaterra, en 1812, aunque pasó la mayor parte de su infancia en Londres y Kent. No empieza a acudir al colegio hasta los 9 años. Tras el encarcelamiento de su padre por el impago de deudas, su familia se traslada a la cárcel, ya que la legislación de la época permitía que los familiares compartieran la celda del moroso. El joven Dickens se ve obligado entonces a trabajar como operario en una factoría de betún para zapatos bajo duras condiciones laborales. Con el dinero que ganaba, pagaba su propio hospedaje y ayudaba a su familia. Tras una formación prácticamente autodidacta, consiguió un puesto como secretario de un abogado en 1827 y poco después se convirtió en cronista parlamentario.
Gracias a este oficio pudo publicar en 1833 su primera obra, Esbozos bajo el seudónimo de Boz. En esta línea continuó publicando hasta que su obra, Los papeles póstumos del Club Pickwick, lo convirtió en un autor aclamado mundialmente. Que la mayoría de su obra fuera publicada en entregas periódicas le daría gran popularidad e influencia entre el público inglés. Viajó por Europa y Estados Unidos, donde era muy conocido, aunque tras la crítica que realiza del Nuevo Mundo en su novela Martin Chuzzlewit, se ve rechazado por la sociedad norteamericana. Entre sus obras más célebres se encuentra Oliver Twist, Canción de Navidad y sobre todo David Copperfield, del que vendería en poco tiempo más de 100,000 ejemplares y que resume de modo magistral sus penurias infantiles. En el ámbito personal disfrutó de un fecundo matrimonio que le aportó 10 hijos, pero que finalmente se vio perturbado por las relaciones extramatrimoniales que Dickens mantenía con una actriz de teatro. Hombre enérgico y comprometido, compaginó su extensa labor literaria con otros campos de la cultura, tales como la dramaturgia y la edición. Fue fundador del semanario Household Words, donde publicaría por entregas dos de sus obras más conocidas, Casa desolada y Tiempos difíciles. Administró diversas asociaciones caritativas y luchó por conseguir reformas sociales que favorecieran a las clases obreras, así como la abolición de la esclavitud en Estados Unidos. Murió en Gats Hill Place el 9 de junio de 1870 tras sufrir una apoplejía. Fue incinerado y sus restos reposan en la esquina de los poetas de la abadía de Westminster. Pues esa es la biografía de Charles Dickens, que es muy conocido por su cuento de Navidad, donde se aparecen los fantasmas del pasado y del futuro y de las navidades pasadas. Y aquí vienen 13 cuentos muy interesantes, pero les voy a leer uno que está muy cortito, que se llama no, La Casa Encantada no. Ay. A ver. La página 138. El letrado y el fantasma. Y dice así: conocí a un hombre, déjenme ver, hará como 40 años, que alquiló un viejo, húmedo y humilde conjunto de despachos que llevaban cerrados y vacíos muchísimos años en uno de los edificios más antiguos de la ciudad. Corrían toda clase de historias sobre aquel lugar y desde luego ninguna de ellas era demasiado jovial. Sin embargo, aquel hombre era pobre y las habitaciones eran baratas, razón que a él le bastaba, aunque hubiesen sido 10 veces peores de lo que ya eran. Ocurrió que este hombre se vio forzado a quedarse con algunos muebles desvencijados que habían quedado allí abandonados. Entre todos ellos destacaba un enorme pesado armario de vitrina, como los que suelen utilizarse para archivar papeles. Tenía unas grandes puertas acristaladas, cubiertas en el interior por cortinas verdes. Ciertamente se trataba de un cachivache bastante inútil para su nuevo dueño, puesto que este no tenía papeles que guardar. En cuanto a su ropa, no tenía más que lo puesto y tampoco tenía necesidad de procurarse un lugar donde colocarla. Pues bien, ya había terminado de trasladar allí todos sus muebles, que no llegaron ni a ocupar un carro completo, y los había desperdigado por la habitación para hacer que aquellas 4 sillas que tenían pareciesen una docena. Estaba aquella misma noche el hombre sentado frente al fuego, pensando en los 2 galones de whisky que había adquirido a crédito y preguntándose si alguna vez llegaría a pagarlos y, en caso afirmativo,
cuántos años tardaría en hacerlo, cuando su mirada fue a posarse como por casualidad en las acristaladas puertas de la vitrina. «Ah», suspiró, «si no me hubiese visto obligado a aceptar este adefesio, el precio fijo que el viejo casero, podría haber conseguido algo mejor por ese dinero. Te diré lo que habría pasado, viejo trasto». No teniendo nadie con quien hacerlo, hablaba en voz alta a la vitrina. «Si no fuese por el gran esfuerzo que me costaría hacer pedazos tu vieja estructura, te utilizaría para alimentar el fuego». Apenas había pronunciado estas palabras cuando un sonido que se asemejaba a un débil gemido pareció salir del interior del armario. Aquello le sobresaltó al principio, pero tras reflexionar unos instantes pensó que debía de tratarse de algún jovenzuelo que hubiese entrado en el despacho contiguo y que estuviese volviendo de cenar. Colocó los pies sobre las rejillas de la chimenea y tomó el atizador con la intención de remover las brasas. En ese momento volvió a escuchar el ruido y se asustó. Al mismo tiempo, una de las puertas de cristal del armario comenzó a abrirse lentamente, dando paso a una figura pálida y demacrada, vestida con unos manchados ropajes hechos jirones y que permanecía muy erguida dentro de la vitrina. Se trataba de una figura delgada y alta. Su rostro expresaba preocupación y angustia, pero había una apariencia de algo inefable en su tono de piel, en su extrema delgadez y en su aspecto sobrenatural. «¿Quién es usted?», dijo el nuevo inquilino, poniéndose muy pálido y blandiendo el atizador por si acaso, mientras apuntaba directamente al rostro de la figura. «¿Quién es?». «No intente arrojarme ese atizador», respondió la figura. «Aunque me lo lanzase, con la mayor puntería pasaría a través de mí sin encontrar resistencia. Iría a clavarse en la madera que tengo detrás. Soy un espíritu». «Dígame, ¿y qué busca aquí?», dijo entrecortadamente el inquilino. «Sepa que en esta habitación», respondió la aparición, «se gestó mi desgracia y la ruina de mis hijos y la mía. En esta vitrina fueron acumulándose durante años los legajos de una demanda interminable. En esta habitación, cuando yo ya había muerto de pena y de esperanzas largamente postergadas, dos taimadas arpías se dividieron la riqueza por la que yo había estado pleitando durante toda una vida plegada de estrecheces y de las cuales finalmente ni un solo penique fue a parar a mis descendientes. Me dediqué a aterrorizarlas inmediatamente, claro está, y desde aquel día he merodeado por la noche, el único periodo durante el cual puedo volver a este mundo. Alrededor de los escenarios de mi prolongada miseria, estos aposentos son míos, márchese y déjeme en paz». «Si insiste en aparecerse por aquí», dijo el inquilino, quien había conseguido reunir algún valor y de presencia de ánimo mientras el fantasma pronunciaba su prosaico discurso, «le dejaré que lo haga con el mayor placer, pero antes me gustaría hacerle un par de preguntas, si usted me lo permite». «Adelante», dijo la aparición severamente. «Bueno», dijo el arrendatario, «no es que sea mi intención dirigir esta observación a usted en particular, puesto que es igualmente aplicable a la mayor parte de los fantasmas de los que he oído hablar, pero me resulta de algún modo inconsistente que teniendo, como ustedes tienen, la posibilidad de visitar los mejores parajes de la Tierra, ya que supongo que el espacio no significa nada para ustedes, siempre insistan en regresar a los lugares donde justamente fueron más desgraciados». «Eso no es cierto. Nunca había pensado en ello», respondió el fantasma. «Como puede usted ver, señor», continuó el inquilino, «esta es una habitación de lo más incómoda y desangelada. Por el aspecto de esa vitrina, me atrevería a decir que no está del todo libre de insectos y demás sabandijas, y en realidad creo que si usted se lo propusiera, podría encontrar aposentos mucho más agradables, por no hablar del clima tan desapacible que tenemos en Londres». «Tiene usted mucha razón, señor», replicó educadamente el espectro. «No me había dado cuenta hasta ahora. Creo que cambiaré de aires». Y dicho esto, comenzó a desvanecerse. Es más, mientras decía esto, sus piernas ya habían desaparecido casi del todo. «Y señor», dijo el inquilino, intentando llamar su atención antes de que se fuera definitivamente, «si tuviese usted la bondad
de sugerirle a las otras damas y caballeros que se encuentran ahora ocupados en hechizar viejas mansiones vacías, que estarían mucho más a gusto en cualquier otro lugar, le prestaría a usted un gran servicio a nuestra sociedad. Lo haré, respondió el fantasma, ya con un hilillo de voz. Debemos de ser gente bastante aburrida, ahora que lo dice. Es más, muy monótonos. No consigo imaginarme cómo podemos haber sido tan estúpidos. Con estas palabras el espíritu se esfumó y, cosa sorprendente, nunca más volvió a parecerse a nadie. Pues este fue el cuento, el fantasma, ¿cómo se llama? El letrado y el fantasma, de Charles Dickens. Y pues les recomiendo mucho este libro que se llama Para leer al anochecer, historias de fantasmas, y hay varias ediciones que tienen diferentes relatos. Pues eso fue todo. Muchas gracias por habernos visto, y recuerden que lean, por favor.